Tansy había crecido junto a varios gorilas y su vínculo con uno de ellos era simplemente impresionante. Pero cuando se fue, pensó que él se olvidaría de ella. Le advirtieron que no se volviera a encontrar con él años después, pero mira lo que hizo cuando la vio. Tansy Aspinall y su padre Damien estaban emocionados de ver a los animales que alguna vez amaron con tanta intensidad. Viajaron en un bote hasta que vieron a los gorilas a poca distancia de la orilla. Querían desesperadamente bajar y saludarlos, pero les habían advertido que no se acercaran demasiado. Estos animales habían sido devueltos a la naturaleza durante años y quizás no disfrutarían de su presencia, pero Tansy no lo creía. En su corazón esperaba que aún tuvieran los mismos recuerdos afectuosos que ella tenía de ellos. Eran familia, o no lo eran. Estos gorilas habían formado familias en la naturaleza, familias que nunca habían estado en cautiverio. Acercarse demasiado era riesgoso. Eso era lo que todos decían, pero Tansy no escuchaba. Mientras bajaban por el río, vieron cabezas asomándose entre los arbustos. Los gorilas los observaban de cerca. Tansy reconoció al gorila que crió, a pesar de que había cambiado mucho. Lo reconoció de inmediato entre el grupo. El bote se detuvo y ella saltó, a pesar de las advertencias de su padre y sus guías. El gorila se acercó. Jalter había sido un bebé diminuto que ella sostenía en sus brazos. Ahora era enorme comparado con ella. Se paró sobre sus patas traseras y fue directo hacia Tansy. No había manera de detener al gorila ahora. Nadie podría interponerse entre ellos. Si algo sucedía, Tansy estaría sola. Jalter se acercó más y de repente la agarró del brazo. Su padre quiso correr hacia adelante, pero sabía que podría empeorar las cosas si asustaba al gorila. ¿Así terminaría todo? Tansy había pasado su vida amando a los gorilas. ¿Uno de ellos la lastimaría ahora? Ella no podía creer que su mejor amigo de la infancia le hiciera daño, pero parecía que realmente iba a lastimarla. ¿Se había terminado su amistad? El inusual vínculo entre Tansy y Jalter comenzó como consecuencia de la misión de su padre, Damien, de salvar animales, y para eso fundó la Fundación Aspinall. Trabajaron arduamente para rescatar animales, especialmente gorilas, y devolverlos a la naturaleza. También eran propietarios del zoológico Howlett, en Canterbury. Cuando los animales no podían ser rehabilitados y devueltos a su hábitat natural, eran cuidados en el zoológico. Se puede decir que Tansy y sus hermanos tuvieron una infancia mágica. Todos crecieron en el zoológico y crearon vínculos con los animales allí. Tansy tenía poco más de un año cuando Beams, el gorila, llegó al zoológico por primera vez. Estaba herido y su familia había sido asesinada por cazadores furtivos. Necesitaba ser cuidado. Damien y su equipo asumieron esta responsabilidad. Tansy y sus hermanos siempre estaban por el zoológico y pronto también alrededor de Beams. Era como si fuera uno de sus compañeros de juego. A medida que Tansy crecía, a menudo jugaba dentro del recinto de los gorilas, asegurándose de que Beams nunca se sintiera solo. Era muy divertido tener un gorila como compañero de juegos. No sabían que iba a ponerse aún mejor. Un día, cuando Damien recogió a Tansy de la escuela, le dijo que había una gran sorpresa esperándola en casa. La sorpresa era grande, en forma de un gran bebé gorila. Jalter era un huérfano que no podía sobrevivir solo en la naturaleza. Cuando su madre fue asesinada, él todavía era muy pequeño. Necesitaba que alguien lo cuidara y lo alimentara. No podía simplemente colocarse en un recinto del zoológico. Los gorilas son animales familiares y necesitaban darle ese tipo de sensación de familia al pequeño infante. Necesitaba ser alimentado y amado, y ahora Tansy tenía la edad suficiente para ayudar a hacerlo. Ella se aseguró de que el gorila comiera lo suficiente y lo sostenía cuando tenía miedo. Ayudó a criarlo. Pero por supuesto, su inusual hermano pequeño iba a crecer mucho más rápido que cualquier hermano humano. No pasó mucho tiempo antes de que ya no pudiera vivir en su casa. Un gorila no es exactamente una mascota doméstica. Era hora de que Jalter se mudara al zoológico. Aún así, no querían que estuviera solo, y no lo estaría. Había otro gorila, Beams, esperando darle la bienvenida a su recinto. Tenían que tener cuidado, sin embargo. Beams era mucho más grande que Jalter, y si no quería ser su amigo, podría lastimar gravemente al joven macho. Permitieron que los dos gorilas se vieran a través de una puerta primero. Los dos se tocaron las caras y trataron de jugar. Beams mostró una sorprendente dulzura y no pasó mucho tiempo antes de que los expertos se sintieran listos para permitir que los dos estuvieran juntos. El encuentro no pudo haber salido mejor. Los dos se hicieron amigos al instante, ambos aún adoraban a Tansy y no pasó mucho tiempo antes de que a ella se le permitiera jugar con ellos una vez más. Nunca se pusieron celosos y fueron muy dulces con la niña. Sin embargo, no sería fácil convencer al público de que su amistad era segura.
Tansy estaba acostumbrada a entrar al recinto de los gorilas cuando quisiera, y pasar el rato con los simios no era gran cosa para ella. Así que ni siquiera pensó en cambiar este hábito cuando un equipo de fotografía fue a visitar el zoológico. Probablemente creyeron que al mundo le encantaría ver el vínculo especial, pero no fue así. En cambio, el público se enfureció de que Tansy u otros niños tuvieran permitido interactuar con los gorilas sin medidas de seguridad. La reacción del público fue tan negativa que el zoológico recibió una advertencia. Si no implementaban medidas de seguridad, serían cerrados. De repente, Tansy ya no podía tocar a dos de sus mejores amigos. Jalter y Bim solo podían verla a través del vidrio de su recinto. Ella tenía la edad suficiente para entender que la orden no provenía de su padre, pero todavía era demasiado joven para saber que las personas estaban preocupadas por su seguridad. Los gorilas tampoco entendían esto. Querían jugar con sus amigos y estaban tristes cuando les dijeron que no podían. La reacción fue desgarradora para ambas partes. Todos los días, Tansy llegaba al zoológico directamente después de la escuela, se sentaba en el escalón al lado del vidrio, y tan pronto como los dos gorilas la veían, corrían hacia ella, solo para ser detenidos por el vidrio. Jalter gemía suavemente y Tansy ponía su mano sobre el vidrio. Jalter colocaba su mano en el mismo lugar de su lado del vidrio. Desesperadamente quería tocarla. Era triste, pero su seguridad no era la única razón por la que tuvo que comenzar a limitar sus interacciones con los gorilas. Era hora de prepararlos para la vida en la naturaleza. Ya eran lo suficientemente grandes y fuertes como para regresar a casa. Necesitaban acostumbrarse a tener solo a otros gorilas a su alrededor. Así que desde ese momento, los humanos comenzaron a limitar todas las interacciones con ellos. Tan dulces como eran en el zoológico, tendrían que endurecerse para vivir en la selva. Unos meses después terminaron el entrenamiento que los gorilas necesitarían para sobrevivir en la jungla. Damien y sus colegas los habían estado entrenando desde el momento en que llegaron a ellos. Todo el propósito de la fundación era salvar a esos animales y liberarlos si era posible, y eso era lo que iba a suceder ahora, independientemente de cómo se sintiera Tansy. Tomó unos meses, pero finalmente estaban listos para comenzar su viaje de regreso a Gabón. Encontraron un santuario donde los gorilas estarían seguros, pero al mismo tiempo podrían deambular libremente. Sería la última vez que la familia los vería durante mucho tiempo. Tansy pudo abrazar a Jalter y Bims antes de que les dieran algo para relajarlos durante su viaje. Los gorilas estaban emocionados de poder tocarla. Pusieron sus cabezas sobre la de ella y disfrutaron del abrazo tanto como se les permitió. Había un vínculo especial entre la niña y los animales, uno que ahora sería separado por continentes. Tansy observó mientras los gorilas eran colocados en jaulas y cargados en el vehículo. Sería el primer paso en su viaje de regreso a África. Eso era para lo que todos trabajaban. Todos querían que los gorilas vivieran libres. Sin embargo, era agridulce. Para Tansy se sentía como despedirse de miembros de la familia que tal vez nunca volvería a ver. Pasaron los años y Damien fue una vez a África para verlos. La gran noticia era que estaban increíblemente bien. Los dos gorilas que ayudaron a salvar y criar se habían unido a un grupo familiar. Vivían como estaban destinados a vivir. Verlos en la naturaleza, rodeados de otros gorilas, hizo que todo valiera la pena, incluso la tristeza de la despedida. Estaban en casa, en África, pero eso no significaba que los hubieran olvidado. De hecho, Tansy pensaba a menudo en sus antiguos compañeros de juego. Habían pasado más de una década desde que regresaron a África y, según todos los informes, se habían convertido en gorilas completamente salvajes en ese tiempo. Se ponían nerviosos cerca de los humanos y ya no querían interactuar con las personas. Así que le dijeron a Tansy que nunca debería intentar volver a encontrarse con ellos. Ella ayudó a rescatar a muchos animales. Luego, Damien tuvo un problema de salud y todo cambió. Comenzó a planificar un viaje a África tan pronto como se recuperó, solo para asegurarse de poder ver su lugar favorito en el mundo una vez más. Y para la ocasión, también intentarían localizar a los gorilas. El viaje para ver a los gorilas una última vez. Mejor que lo hiciera pronto. Ese era el plan, pero tan pronto como Tansy supo que él iba, ella también quiso ir. Tenía que ver cómo habían resultado los dos gorilas. Ella ayudó a criar a Jalter y quería ver cómo estaba. Estaba emocionada, pero sorprendentemente nadie más lo estaba. Le advirtieron que no fuera. Habían pasado casi 20 años desde que vio a los gorilas. Eran mucho más grandes y completamente diferentes. Solo la decepcionaría verlos. No la reconocerían y eso arruinaría sus recuerdos de los simios. Pero a Tansy no le importaba lo que dijera la gente. No iba a dejar que su padre fuera solo. Quería verlo por sí misma. Damien fue el único que entendió. Estuvo de acuerdo en que ella podía ir. Le daría paz verlos en su hábitat natural. No importaba lo que sucediera más allá de eso.
Pronto estaban en camino. La primera parte del viaje fue volar a Gabón, pero no había caminos ni aeropuertos cerca del bosque donde vivían los gorilas. Para llegar allí tendrían que viajar en un vehículo todoterreno hasta llegar a una base donde se quedarían unos días. De esta manera podrían ir en busca de la familia de Halter más de una vez si no los encontraban de inmediato, pero no podían simplemente caminar hacia esa parte del bosque. En cambio, tomarían un pequeño bote y viajarían por el río. Antes de salir por la mañana, los guías a cargo del santuario hablaron con ellos. Se veían estrictos cuando les dijeron que no podían simplemente acercarse a los gorilas de inmediato. Los guías los observarían, y solo cuando decidieran que los gorilas estaban tranquilos podrían acercarse. Bajo ninguna circunstancia se les permitía tocar o interactuar con los gorilas. Quizás los conocieron en el pasado, pero ahora eran salvajes. Jalter y Vims no podían ser confiables para ser amables. Ya no. Se sorprendieron por lo que vieron el primer día que salieron a buscar. A medida que el bote avanzaba por el río, Tansy y Damien vieron caras asomándose entre los árboles. Los gorilas los observaban. Estaban tan curiosos por los intrusos que los buscaban. Tansy no pudo evitar jadear. Los dos gorilas que una vez conoció los observaban de cerca. Habían cambiado mucho, pero ella los reconoció de inmediato. Podía llorar al ver a Halter y Vims tan cerca, y cuando Jalter la agarró con sus poderosas manos, sintió como si fuera a romper en sollozos, pero sus lágrimas serían de terror, no de felicidad. Mientras sus rodillas temblaban, amenazando con ceder, miró profundamente a esos ojos familiares y estaba segura de que vio reconocimiento. Luego, Jalter puso su cabeza contra la de ella, tal como lo había hecho cuando se despidieron por última vez. Ella pasó su mano por su cabeza, como solía hacerlo cuando él tenía miedo de bebé. Él frotó suavemente sus brazos y mantuvo su cabeza pegada a ella. El gorila estaba saludando, entonces Vims también se acercó. Al igual que Jalter, él reconoció a su antigua amiga. Todos habían cambiado, pero de alguna manera sabían que esta mujer frente a ellos era la misma niña que jugó con ellos hace tanto tiempo. Vims usó un dedo y lo acarició suavemente por su rostro. Damien también se acercó. Esta vez, los simios saltaron y comenzaron a abrazarlo y a revolcarse sobre él. Por alguna razón, entendieron que podían jugar con él, pero que debían tener más cuidado con Tansy. Su familia se unió a ellos eventualmente, quedándose al borde del grupo. Padre e hija pudieron ver su hábitat natural, pero los dos gorilas querían pasar todo su tiempo con los humanos que fueron su primera familia. Los guías estaban sorprendidos. No creían que los gorilas volvieran tan rápidamente a ser animales que amaban a los humanos. Estaba bastante claro que los extrañaban. Estaban felices de ver a Damien, pero algo en la forma en que interactuaban con Tansy mostraba amor verdadero. El momento en que tuvieron que regresar a los botes, los gorilas gimieron suavemente, preocupados por perder nuevamente a su mejor amiga. La escena era desgarradora. La buena noticia era que habían pasado otro día con los gorilas. Esta vez, mientras se despedía, Tansy sabía que podría ser definitivo. No había garantías de que pudiera regresar algún día. Los gorilas parecían sentir su dolor, no querían dejarla ir. Vims la siguió abrazando y sosteniendo. No la apretó con fuerza, tan gentil como siempre, pero no quería soltarla. Tansy lloraba mientras retiraba sus brazos, luego se paró frente a Halter, su primer bebé. Ella amaba a estos gorilas como familia, pero este siempre tendría un lugar especial en su corazón. Él apoyó su cabeza en su pecho y ella besó la parte superior de su cabeza. Le dijo suavemente que lo amaba. Luego se subió al bote. Los gorilas los observaron mientras se iban. Tansy siempre estaría agradecida de no haber escuchado a las personas que trataron de detenerla. Fue una experiencia que no cambiaría por nada. Amaba a los gorilas y ahora sabía que ellos también la recordaban. Era un vínculo especial que se mantuvo fuerte a través de los años y la distancia. Ellos estaban donde pertenecían y Tansy haría lo mismo. Ir a casa y salvar a más animales. Qué hermoso ejemplo de amistad entre diferentes especies. ¿Intentarías encontrarte con un animal salvaje que conociste cuando era un bebé después de muchos años de separación? ¿Crees que todos los animales recuerdan a su primera familia? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos, únete a nosotros nuevamente para más historias increíbles.